Hola, soy profe de la carrera de radiología, me llamo Melissa y en esta clase te voy a explicar los accesorios que acompañan al tubo de rayos X. También vamos a hablar de los fenómenos que ocurren al momento de realizar radiografías para que puedas comprenderlos y aplicarlos de la forma correcta. Bueno, acá te presento el colimador. Este es un dispositivo que cumple dos funciones bien diferenciadas. Por un lado, lo que va a hacer es ajustar el haz de radiación, reduciéndolo o ampliándolo en base al tipo de radiografía que vamos a hacer. Y lo que nos otorga esto es el beneficio de poder reducir la dosis al paciente y además mejorar la calidad de imagen, porque al tener menos región irradiada vamos a producir menos radiación Compton, por lo tanto menos radiación dispersa, y eso se traduce en una mejora de la resolución de contraste en la radiografía. ¿Sí? Entonces, si lo tenemos que resumir en pocas palabras, el colimador protege al paciente, también nos protege a nosotros que estamos expuestos, ¿no?, en el trabajo diario, y por otro lado, mejora la calidad de imagen. Que entiendan que a veces la luz del colimador se quema. Entonces, si la luz no funciona, estos colimadores tienen este sistema para que ustedes puedan saber el tamaño del chasis que quieren colimar, aunque no vean la luz, ¿sí? Es un sistema que sirve para poder reemplazar la luz cuando no la podemos ver, ¿sí? Es un accesorio extra que no todos los colimadores tienen, los equipos más nuevos lo incluye. Acá van a ver que están los tres tipos de colimadores. Yo a este le agregué el nombre que se llama ajuste variable, que es el que acabamos de ver. Pero recuerden que el colimador de cilindro están los tubos de rayos odontológicos y este de diafragma que consiste en un agujerito con una placa de plomo. Simplemente lo encontramos en los mamógrafos por lo general. Vamos ahora al Potterbuki o rejilla antidifusora. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre una y otra, bueno, seguramente alguno me lo sabría decir, pero se los digo yo por las dudas. Es que básicamente la rejilla está fija, es una planchuela así como la que estamos viendo acá arriba, y el Potterbuki tiene un sistema que le permite moverse durante el disparo, ¿sí? Entonces el Potterbuki está incluido o incorporado en el estativo, no lo podemos ver ni tocar, pero está metido ahí adentro. Entonces se mueve justo cuando se hace el disparo y de esa forma se borran las líneas de los septos de plomos que están componiendo el Potterbuki. Entonces, estas rayitas que normalmente veríamos con una parrilla antidifusora, no las vemos con el Potterbuki común. Después, otra cosa que tienen que saber y que es pregunta de examen es cómo funciona el Potterbuki, cómo hace lo que hace. Básicamente, lo que hace es la función principal es filtrar la radiación dispersa, que son todas esas flechitas que salen inclinadas del paciente. Bueno, esas flechitas inclinadas corresponden a la radiación dispersa, que corresponden a la interacción Compton. Los rayos X, en vez de seguir su trayectoria, cambian de dirección, ionizando el cuerpo también del paciente. Entonces, eso no nos arruinaría la calidad de la imagen. El Potterbuki lo colocamos para poder frenar esos rayos que van en direcciones oblicuas y permitir el paso solamente de los rayos que vienen derechito, derechito, ¿sí? Los que no se dispersaron serían. Entonces eso mejora mucho la resolución de contraste de la imagen, nos permite tener una radiografía que diferencia mejor las partes anatómicas de lo que estemos haciendo, ¿sí? Por eso es que mientras más espesor tengamos, más radiación dispersa se va a producir y por eso es necesario usar el Potterbuki. Esto justifica el hecho de que no se necesite en una mano, en un hueso propio de la nariz, en una radiografía de un bebito chiquito, ¿sí? Cuando hay espesores pequeños no es necesario. Pero sí lo que sería, por ejemplo, cráneo, todo lo que es el tronco, tórax, abdomen, columna, pelvis y el muslo muchas veces también porque es grueso. Lo que es extremidades por lo general no requiere del uso de Potterbuki, ¿sí? Acá les puse una imagen de esta radiografía en donde el Potterbuki no se movió y se alcanzan a ver los septos de plomo. Fíjense que no es algo que arruina la imagen, pero lo ideal es que no salgan en la radiografía.
Bueno, después existen Potter Bookies que tienen los septos de plomo focalizados, copiando la misma forma en la que el haz de rayos X se dispersa, ¿sí? Acuérdense que esto se le llama haz de rayos divergente, quiere decir que la dirección de los rayos no es perpendicular, sino que tiene una cierta inclinación que va aumentando a medida que se va alejando en los bordes. Entonces, el Potter Bookie focalizado lo que hace es permitir el paso de todos los rayos X, tanto los de los bordes como los del centro. En cambio, si tenemos un Potter Bookie que tiene todos los septos paralelos, nos va a generar en los bordes una imagen con menor intensidad, porque se alcanzan a frenar los rayos que tienen esta dirección oblicua, ¿sí? Por eso siempre las parrillas focalizadas son mejores que las que no están focalizadas. El tema es que hay que usarlas siempre bien centradas con respecto al rayo central. Si el Potter Bookie nos queda corrido, o el paciente nos queda corrido, nos va a generar una disminución en la intensidad de la imagen. Nos va a salir una imagen subexpuesta porque los septos nos van a frenar los rayos X que son útiles, ¿sí? No los dispersos. Bueno, ahora, ventajas y desventajas, esto ya lo dijimos. La ventaja principal es la mejora de la resolución de contraste. La desventaja es que aumenta la dosis de radiación. Por eso no se utiliza en extremidades ni en niños. Por ejemplo, pelvis de bebés de 3 meses, un tórax de un bebé en neonatología, por ejemplo, eso no justifica el uso de Potterbuki. Ahora vamos con la filtración. Recuerden que la filtración es un elemento que está colocado entre el tubo de rayos X y el colimador y sirve para poder frenar la radiación que es blanda, ¿sí? ¿A qué se le llama radiación blanda? Es a la que energéticamente es pobre, porque cuando producimos los rayos X, recuerden que producíamos los rayos X de dos formas, por radiación Bremsstrahlung y radiación característica. Bueno, ese haz de radiación no tiene una uniformidad perfecta en lo que es la energía de los rayos X. Salen rayos X de la energía que nosotros queremos, pero también salen rayos X mucho más débiles. Entonces, esos rayos X débiles son los que reciben el nombre de radiación blanda, ¿sí? Es una radiación que no alcanza a aportar o a penetrar el cuerpo del paciente. Va a quedar en la superficie de la piel ionizándolo y nada más. Entonces, este filtro lo que hace es frenar esa radiación blanda y dejar pasar solamente los rayos X que son energéticamente fuertes, ¿sí? Que van a aportar a la imagen radiográfica. Así que, detallito acá es que no es lo mismo radiación blanda que radiación dispersa. La radiación dispersa se produce en el cuerpo cuando los rayos X interactúan con el cuerpo. En cambio, la radiación blanda se produce adentro del tubo de rayos X, ¿sí? Y se elimina con esta filtración. Bueno, entonces, el beneficio de eso es que mejoramos el contraste de la imagen o la resolución de contraste y tenemos menor dosis en la piel del paciente. Dos beneficios importantes. Después, en relación a la filtración, tenemos que saber que existe filtración propia del equipo, que a eso se le llama inherente, que está dada por la envoltura de vidrio, el aceite, el espejo. Fíjense que es toda la trayectoria que hace el haz de rayos X al salir. Acá atraviesa el vidrio, acá atraviesa el filtro, que esa es la filtración añadida, acá atraviesa el espejo del colimador y lo que me faltó decir es que acá está el aceite. Todos esos elementos que son propios de la fabricación del tubo también actúan como filtro y a eso se le llama filtración inherente. En cambio, la filtración añadida es ese disco de aluminio que va a hacer la función esta de uniformizar el haz de rayos. Entonces, cuando se suma la inherente más la añadida, eso nos da la filtración total. ¿Y cómo se aplica esto de la filtración? Si tenemos la opción en un equipo de poder seleccionar el filtro, básicamente sería para kilovoltaje mayor a, o sea, menor hasta 70 kilovoltios, entre 50 y 70, se usan filtros más delgados de aluminio. Y cuando trabajamos con kilovoltajes mayores a 70 kilovoltios, se utilizan filtros más gruesos, ¿sí? En este punto hay que recordar que los filtros no siempre se pueden seleccionar. Hay equipos que nos dejan elegirlos, otros equipos que no. Que ahora me estoy acordando que tengo un video hablando de esto y no lo puse en el Power, se los voy a tener que agregar.
Bueno, efecto talón. Vamos con el efecto talón. Esto básicamente es que el haz de radiación no es uniforme en todo su recorrido, sino que tiene un degradado, ¿sí? Y eso es por culpa de la forma en la que se forman los rayos X en el ánodo. Acuérdense que los electrones vienen viajando, chocan contra el ánodo y ahí se produce el haz de radiación primaria. Entonces, lo que ocurre es que los electrones que quedan más cerca del ánodo se absorben algo en una profundidad a nivel del ánodo y por eso se producen menos cantidad de rayos X en el caso de los electrones que penetran más profundo en el ánodo. En cambio, los electrones que penetran menos el ánodo van a tener una producción de rayos X mayor y eso se ve reflejado como el lado del cátodo, ¿sí? No es que se producen rayos X en el cátodo, sino que el lado del haz que está para el cátodo es más intenso y el lado del haz que queda en el ánodo es menos intenso porque parte de esos electrones se frenan acá, se absorben y no producen tanta cantidad de rayos X como los que lo hacen de forma más superficial, ¿sí? Entonces, esto es un defecto en la fabricación del tubo de rayos X, es algo que no se puede evitar. Entonces, los técnicos lo que tenemos que hacer es usar este efecto anódico a favor nuestro. En este dibujo aparece una persona acostada y tiene el muslo que es más grueso que la rodilla. Entonces, lo que se propone es usar el efecto anódico con el lado más intenso, es decir, el del lado del cátodo que estaría acá enfrente, ¿sí? Para el lado del muslo y el lado del ánodo para el lado de la rodilla, ¿sí? Y de esa manera obtenemos radiografías más uniformes. Bueno, acá lo que dice básicamente es que mientras más viejo sea un tubo de rayos X, más se va a notar este efecto anódico. Y bueno, ¿cómo se ve el efecto? Yo ya se los había mostrado con el proyector, que ahora podemos aprovechar para verlo en la pantalla. Y vean cómo se nota muchísimo el efecto anódico en el caso del lado del ánodo, que estaría acá, y este es el lado del cátodo. Fíjense que no es perfecto y no se cumple a rajatabla, o sea, acá también hay un halo que es parejo y que se ve más hacia el lado de nuestra derecha. Pero bueno, a rasgos generales acá se ve una zona más oscura y acá una zona más clara, ¿sí? Esto son dos pruebas que hice yo con distintos valores o con el mismo. No, el mismo. Ah, y lo que hice fue aumentar la distancia, y acá está hecho 1 metro, que se nota más el efecto anódico, y acá está 1,50 m en donde se nota apenas un poquito menos. Y en esta radiografía, fíjense que se hizo con el efecto anódico mal, quedó en el lado de la mano, sería izquierda más clarito y derecha más oscuro. Eso no es lo ideal, siempre habría que disponer las manos así para que, no, perdón, así, de esta forma, para que el lado más intenso quede en las muñecas y los dedos queden hacia el lado del ánodo, que es el menos intenso. Esa sería la forma correcta de hacer la radiografía. Bueno, este fenómeno debe ser utilizado para compensar. Esto ya se los dije y ahora les quiero mostrar este video que acá el contexto de este video es que alguien me preguntaba si en mi lugar de trabajo el equipo estaba bien instalado y aprovechamos el efecto anódico. Entonces ahora se los muestro para que lo puedan ver más de cerquita. Hola, pues esto lo que nos preguntaba relación al efecto anódico. Acá nosotros hacemos las radiografías del tórax o emisiones, espinogramas. Entonces, si miramos que está muy bien marcado, el positivo nos está diciendo que acá estaría el ánodo, es decir, la zona menos intensa. Y acá el cátodo sería la parte más intensa, que en el caso de hacer una lumbar sería correcto. Ahora vamos a la otra sala y bueno, eso que les mostré entonces es en el caso de que se haga un espinograma. Lo que yo le quiero explicar al chico es que la parte superior de nuestro cuerpo es más delgada que la parte de la pelvis. Entonces el tubo de rayos X está colocado para aprovechar el efecto anódico. Está bien, ¿cómo sabemos ahora cuál es el cátodo y el ánodo? Esto yo ya se los he explicado, pero este video estoy segura no lo han visto y acá les explico cómo identificarlo. Así que les muestro este otro video. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el ánodo y el cátodo en un tubo de rayos X? Por lo general los tubos tienen indicado el lado del ánodo con el signo positivo, pero en el caso de un tubo más viejo o que quizás haya tenido una instalación en la que el ingeniero no lo indicó, nos vamos a dar cuenta porque el lado del cátodo tiene un solo cable grueso.
En cambio, el lado del ánodo siempre tiene dos cables, uno grueso y uno más pequeño, que suele estar de forma paralela, que es el que va a alimentar el sistema del rotor o de rotación del ánodo. Entonces, de esta forma podemos saber cómo utilizar el espectro anódico con el tubo de rayos X. Bueno, entonces está. Ahí les mostré para que sepan cuando vayan al hospital, que hagan alguna visita, pueden observar esa parte y mirar a ver si están señalizados el tubo. Ahora les muestro otra foto. En este equipo, que es el equipo que teníamos antes, es mucho más viejo. Acá directamente cuando se instaló no le marcaron el positivo y el negativo, pero si se fijan acá hay un solo cable y acá hay dos. Eso quiere decir que acá, a donde está este cable, estaría el giro del rotor. Así que en este caso, fíjense el detalle, el ánodo está para el lado de abajo y el cátodo ha quedado arriba. Ha quedado, como es la misma sala, ha quedado mal instalado. ¿Sí? Es un detalle importante. Debe haber sido un equipo que está pensado para ponerlo apuntando hacia el otro lado, pero la sala no dio el tamaño o algo. ¿Sí? Así que en este caso el ánodo ha quedado para el lado de abajo, que no es lo ideal porque es el lado menos intenso que nos va a apuntar a la pelvis. Así que bueno, de esa forma se pueden dar cuenta, mirando los cables o mirando la señalización en el caso de que esté presente. Ahora vamos con esto que es un concepto un poco más abstracto. Esto es un dispositivo que calcula la dosis de radiación. Se llama CAE, Control Automático de la Exposición. Lo tienen algunos equipos de rayos X, es decir, para hacer radiografías, algunos que están señalizados con estos dibujitos, estos tres cuadraditos que están acá, son los sensores que van a medir la radiación que es necesaria para hacer la radiografía que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar los tres exposímetros, prenderlos a los tres o prender uno solo. Según lo que yo esté haciendo, si hago una mano y prendo este, la mano debería apoyarla justo arriba de este sensor para que el equipo haga un disparo, mida la dosis necesaria y corte el disparo cuando la dosis llegó al objetivo. ¿Sí? Cuando hacemos un tórax, por ejemplo, tendríamos que prender, si queremos ver los pulmones, prendemos este posímetro y este para que nos dé la densidad del aire de los pulmones. Pero si queremos hacer una columna, prendemos el exposímetro del medio, ¿sí? Esa sería la forma correcta de utilizar un control automático de exposición en una sala de rayos X. Pero es muy difícil que les toque porque esto es una tecnología más avanzada y la verdad es que yo, que trabajo en varios lugares, no tenemos esto, es raro de encontrar. Pero sí es importante para los exámenes que tengan en cuenta que hay equipos que tienen exposímetro automático ya incorporado de fábrica. Cualquier equipo de estos va a tener el exposímetro sí o sí, que son el caso del mamógrafo, el caso del densitómetro y el tomógrafo computarizado, ¿sí? Estos tres equipos, el técnico no tiene que elegir cuánto kilovolt, cuánto miliamper y cuánto tiempo tienen que usar, sino que los equipos se calibran con estos maniquís o fantomas se llaman, para poder saber la dosis que necesita, ¿sí? Es decir, para no tener que irradiar una mama y probar a ver si el equipo da la dosis justa, entonces, cerrando el concepto, esto simula ser una mama, se hace una exposición y se ve que la imagen salga óptima. Entonces, de esa forma se sabe que el exposímetro está trabajando bien, está bien calibrado. Lo mismo pasa con el densitómetro y lo mismo pasa con el tomógrafo, ¿sí? Son equipos que trabajan de forma automática, sí o sí. Entonces, vamos ahora con las curvas de carga. ¿Qué es la curva de carga? Son unos gráficos que traen todos los equipos de rayos X que le permiten al técnico y a los ingenieros saber el límite de trabajo que tiene ese equipo de rayos X. ¿Cómo se interpretan estas curvas? Combinan, fíjense, el miliamper, el tiempo del disparo y el kilovolt está en el medio. Entonces lo que nos dice es cuánto límite de miliamper y de tiempo podemos utilizar para determinado kilovolt. Pero lo repito, en general los equipos de rayos X
tienen una alarma que les va a avisar cuando ustedes hagan mal una combinación y pongan en riesgo el tubo, les va a avisar y no los va a dejar disparar. Pero eso ocurre con los equipos de rayos X nuevos. Los equipos de rayos X viejos no sé si tenían esa alarma. Entonces es muy difícil que un técnico rompa un equipo de rayos X, pero por lo menos estas curvas de carga nos están diciendo que no podemos poner cualquier valor, tenemos que saber combinarlo, ¿sí? Mientras más miliamperes usemos, vamos a tener que limitar el tiempo para poder usar mucho kilovolt o vamos a tener que aumentar el tiempo y disminuir el kilovoltaje y fíjense, disminuir también el miliamper, ¿sí? Es como que esa es la moraleja de estas curvas de carga. En general, les cuento la verdad, la milanesa, los técnicos no tienen acceso a estas curvas de carga. Por eso yo me conformo con saber que ustedes la conocen, saben lo que es una curva de carga. Sí, es un gráfico que traen todos los equipos de rayos X que permiten cuidar al equipo, alargar su vida útil, porque dicen los límites que podemos usar de miliamper, de tiempo y de kilovolt. Sí, pero la verdad es que no están al alcance de nuestra mano. No, no, en general no nos los proveen a nosotros los técnicos. Bueno, acá un ejemplo, entonces, si para un estudio necesitamos 120 miliamperes segundos, que es la combinación de 1200 miliamperes en 0,1 segundo, ¿cuál es el máximo de kilovolt utilizable? Entonces vamos a 0,1 con 1200 miliamperes, el máximo de carga son 70 kilovoltios, no podemos usar más kilovoltaje. Si queremos usar más kilovoltaje, vamos a tener que bajar el miliamper y bajar el tiempo también, ¿sí? Esa sería la explicación. Ahora, por último, los receptores de imágenes. ¿Qué son los receptores de imágenes? Esto es lo que nos queda pendiente ahora para el segundo cuatrimestre. Un receptor de imagen es un sistema que hace visible la radiación X, es decir, los rayos X van a atravesar el cuerpo del paciente y van a impactar en un receptor de imagen. Y tenemos tres tipos diferentes de receptores de imágenes. El primero es el que vamos a ver ahora a continuación, que son los chasis de radiografías que utilizan película, ¿sí? Acá dice placa, pero en realidad es película radiográfica junto o combinada con una pantalla intensificadora, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en agosto por allá. Después tenemos sistemas digitales, que es lo que ustedes van a ver en el hospital cuando vayan a visitarlo, que es la radiología que se está utilizando ahora, ¿sí? Es todo digital. Este sistema de conjunto película-pantalla ya no se está utilizando. Son muy poquitos los lugares que todavía tienen este método. Y por último, el intensificador de imagen, que es un tipo de receptor de imagen que lo que hace es recibir los rayos X y transformar la imagen a un video en movimiento, ¿sí? Por eso este intensificador está combinado con un televisor que nos permite ver la radiografía en tiempo real y en movimiento, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene. Bueno, acá tenemos los sistemas de película pantalla, estamos viendo la foto de los chasis radiográficos, esa zona blanca vendría a ser la pantalla y la película no está, en este caso no la vemos en la foto. Esa película tiene una emulsión que es como una especie de pintura que está compuesta por cristales de haluro de plata que son los que se van a volver negros cuando los revelamos a la radiografía. Y eso, cuando lo toca la radiación a esta emulsión, se genera una imagen latente. ¿Qué es la imagen latente? Es una imagen que no es visible. Está la imagen, pero hay que revelarla. Por eso se le llama imagen latente porque no es visible. Hay que hacerla visible mediante el proceso de revelado, ¿sí? Bueno, y todo este fenómeno es posible gracias al efecto de estas pantallas reforzadoras. Si estas pantallas no estuvieran presentes, la radiografía no sale. Vamos a ver ahora entonces qué son las pantallas reforzadoras. Están hechas de un material que es fosforescente. En este caso, fíjense, esta palabra no me gusta. Esto lo voy a tener que arreglar. Es fluorescente en realidad, que quiere decir que brilla cuando viene el estímulo. Y en este caso, ¿cuál es el estímulo? Es los rayos X. Es decir, los rayos X hacen que la pantalla se encienda, emita luz, ¿sí? Y esa luz es la que va a impactar en la película radiográfica, que es esta que están viendo acá de color violeta. Entonces, gracias a la luz que emiten las pantallas, es que la imagen queda impresa en la película y queda la imagen latente, que luego tiene que ser revelada para poder ser visible.
Y fíjense, la ventaja es que disminuyen mucho la dosis. De las pantallas estas son las que permiten hacer que la dosis de radiaciones sean mucho menores a comparación de si no se usaran, si se formara la radiografía directamente con rayos X y nada más. Es decir, la pantalla que emite luz permite imprimir la película con una dosis muchísimo menor de rayos X que si se formara la imagen solo con rayos X. Espero que lo entiendan, no se les haga lío. Bueno, ¿cuál es el inconveniente de las pantallas que bajan tanto la dosis de radiación? O sea, es una ventaja enorme. Bueno, el inconveniente es que le quitan un poquito de resolución espacial, es decir, le quitan nitidez a la radiografía. Hubo una época en la que las radiografías se hacían sin luz, se hacían directamente con rayos X y usaban más o menos una dosis mayor a 100 veces de lo que se usan ahora con estas pantallas. Entonces, esas radiografías tenían muy buena nitidez y ahora que se utilizan las pantallas, tienen menos nitidez, pero la dosis se disminuyó 100 veces menos. Entonces se prefiere que se pierda un poco de resolución espacial a cambio de bajar la dosis a los pacientes. Y nos habíamos quedado en los receptores digitales que tenemos de dos tipos. Tenemos un tipo que se llama CR, radiología computarizada, significa que la imagen va a ser también obtenida en un chasis, que son estos que estamos viendo acá. A ver, ahí les muestro. Estos chasis son CR, son chasis digitales CR, que tienen que ser revelados, es decir, que también se forma una imagen latente. ¿Ven? Tenemos la película que está virgen, por así decirlo, no tiene imagen. Exponemos el paciente a los rayos X y la imagen queda formada en este chasis, pero de forma latente. Luego, ese chasis se coloca en esto, que es una máquina reveladora, que en realidad lo que no tiene es líquido, es una máquina que tiene un láser que va a estimular ese material para que emita luz y aparezca la imagen visible. Ahí la imagen latente se vuelve visible gracias al efecto del láser. Y una vez que esa imagen se levanta, se lleva a la computadora, se obtiene la imagen radiográfica. A continuación de eso, tiene que ser borrado, es decir, la imagen que se había formado se tiene que borrar para poder reutilizar el chasis. Es decir, que acá no utilizamos película, sino que lo que tienen estos cassettes en su interior es una especie de pantalla reforzadora también, pero que trabaja de forma distinta a las pantallas estas que se usan en radiología analógica, ¿sí? Estas emiten luz y imprimen la película radiográfica. En cambio, estos chasis no tienen película, pero sí tienen una pantalla que emite luz y esa luz que emiten es levantada por un sistema de un tubo fotomultiplicador que levanta la luz gracias a todo el efecto este que hace el láser. Así que bueno, este método no es necesario que lo entiendan ahora, solamente que lo conozcan, que es un método de radiología digital, pero que utiliza chasis que deben ser procesados para que la imagen se revele y aparezca en la pantalla. Eso es el primer método de radiología digital que se inventó allá por el año 1998 más o menos en Estados Unidos, se empezó a usar o en los países desarrollados y acá en Argentina llegó más o menos en el año 2000, pero fue como un ingreso muy lento. En la actualidad esto ya casi se generalizó, lo tienen en todos los servicios de rayos X, porque tiene la ventaja que es un método barato, te permite transformar el servicio de rayos X que era convencional, que utilizaba chasis con película, con líquidos reveladores, se transforma a digital comprando este equipo. Cuando hablemos de radiología digital existen dos tipos principales, el CR y el DR. ¿Qué significa DR? Es radiología directa. Quiere decir que cuando hacemos la radiografía, la imagen no hay que revelarla, sino que instantáneamente va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Esta foto que yo les he puesto es un equipo digital directo o radiología DR, ¿sí? Direct Radiology sería, en el que, fíjense, el equipo ya es distinto, se ve mucho más moderno, el tubo está unido al receptor de imagen por medio de un brazo en C, ¿sí? Entonces acá el tubo se aleja, se acerca según lo que se quiera hacer y si queremos hacer, por ejemplo, una rodilla, acostamos al paciente en la camilla y todo este brazo va a girar y el receptor de imagen se queda acá abajo de la mesa y el tubo quedaría acá arriba. ¿Sí? Entonces estos equipos son mucho más caros, requieren de cambiar todo el sistema de radiología
O sea, el tubo de rayos X que teníamos común de antes, hay que sacarlo y hay que instalar este brazo en C. Después, con el tiempo, han ido apareciendo sistemas que se parecen al sistema de los chasis, pero son DR. Quiere decir que es como una especie de chasis, pero que cuando hacemos el disparo, la imagen aparece instantáneamente en el monitor, ¿sí? Es como que se van combinando métodos y en la actualidad, si ustedes se fijan en personas que hacen videos en TikTok, he visto, hay técnicos que ya van a las casas y llevan un chasis que es DR, es de este método, y llevan la notebook y un tubo de rayos X chiquito que lo llevan con la mano. Entonces se hace radiología a domicilio con este método DR, que es un receptor de imagen digital directo y una vez que se hace el disparo aparece instantáneamente en la notebook del técnico radiólogo este que va a tu casa y te hace la radiografía a domicilio. Es como que esto ha revolucionado la forma de trabajar. Ya empieza a uno a tener más posibilidades, por ejemplo, de trabajar de forma independiente si tiene el dinero para comprar estos equipos, ¿sí? Así que este que les muestro yo es un directo, pero es solamente un tipo. Han salido muchos más tipos que los van a ir conociendo el año que viene, cuando empiecen a ir al hospital, después en tercero, cuando vayan también al centro del diagnóstico, ahí van a ver que tenemos algunos equipos como estos, tenemos método CR y tenemos otros directos de tipo chasis. Es como que hay mucha diversidad. Pero en general, ustedes lo que tienen que entender es que existen DR y CR. Los directos, que forman la imagen instantánea, y el CR, que requiere de ser revelado, ¿sí? Pero los dos son digitales. Y por último, el intensificador de imagen, que es un dispositivo que yo les puse acá el ejemplo. Esto es un arco en C, es un equipo que ustedes ya lo conocen, lo vimos en la primera unidad de rayos X de procesamiento. Es un equipo que está en los quirófanos. Esto que está acá abajo es el tubo de rayos X y la parte de arriba vendría a ser el receptor de imagen que se llama intensificador de imagen. Acá lo que ocurre es que el paciente se coloca acá en una camilla de quirófano, por ejemplo, lo están operando, le están colocando tornillos, clavija, máquina agujereadora, bueno, destornillador. Hacen los médicos traumatólogos por lo general operan y necesitan ir viendo el avance de un tornillo a través del hueso. Entonces, para eso es necesario hacer radiología, pero en tiempo real, ¿sí? En vivo y en directo, en movimiento, y ese movimiento se ve acá en el monitor. Entonces, eso es posible gracias a esta máquina que se llama intensificador de imagen, que no trabaja igual que los chasis, tiene otro tipo de tecnología y lo que permite es ver todo en movimiento, no es una imagen estática, sino que es en tiempo real, ¿sí? Entonces a esto se lo conoce como fluoroscopía o radioscopía y el arco en C es un ejemplo de equipo con radioscopía. Después existen otros equipos como el angiógrafo y el seriógrafo, pero bueno, yo les puse justo este ejemplo. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es los parámetros que definen la calidad de imagen. Las radiografías, cuando las evaluamos, necesitamos criticar qué nivel de nitidez tienen, que a eso se le llama resolución espacial, y qué nivel de contraste o resolución de contraste tienen, ¿sí? Que esto es un poquito más complejo, pero tiene que ver con la anatomía. La resolución de contraste de una radiografía es cuando la misma puede mostrar tejidos muy parecidos que están uno al lado de otro, mostrarlos de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, esto es una imagen de tomografía de un cerebro en el que podemos distinguir las circunvoluciones, ¿sí? Del cerebro, podemos ver la hoz del cerebro, los ventrículos. Bueno, esas densidades en realidad, si uno las midiera, el número atómico, son muy parecidas, pero la tomografía tiene una altísima resolución de contraste. Por eso nos permite ver la estructura del cerebro de forma diferenciada, ¿sí? Poder estudiar la anatomía. Esto que están viendo acá es un fantoma o maniquí de tomografía que nos muestra el nivel de grado que tiene de resolución de contraste. Mientras más círculos se vean, mejor es la resolución de contraste que se puede obtener con este tomógrafo, ¿sí? Esto sería la imagen que se obtiene del fantoma que vimos recién, cuando hablábamos del exposímetro automático. Entonces, resolución de contraste es la capacidad de un sistema para representar la imagen de un objeto que difiere muy poco en densidad de su entorno, ¿sí? Esa sería otra forma de definir.
Y la resolución espacial, yo siempre les digo que es lo mismo que la nitidez. Es cuando uno busca que una imagen tenga buena nitidez, que sea precisa, que tenga un detalle fino, que si uno le hace zoom tenga buena calidad de imagen. Bueno, a eso se refiere la resolución espacial. Entonces es la capacidad de representar por separado las imágenes de dos objetos muy, muy cercanos y muy, muy pequeños, ¿sí? Se miden pares de líneas por milímetros. Esa unidad de medida se utiliza en radiología analógica y si hablamos de radiología digital o de, por ejemplo, tomografía, que también es un método digital, se va a usar la medida de los megapíxeles, ¿sí? Que también es la unidad de medida que utilizamos para ver los monitores, cuántos megapíxeles de resolución tienen, o cuando nos compramos un celular, vemos cuántos megapíxeles tiene la cámara de fotos, ¿sí? Ahí nos estamos refiriendo a la resolución espacial que tiene la cámara de fotos de un celular. Entonces eso nos va a hablar de la nitidez que va a tener la foto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de radiología analógica, decimos pares de líneas por milímetros, que es más o menos esto que estamos viendo acá. Y cuando hablamos de radiología digital, hablamos de megapíxel de resolución, ¿sí? Y por último, nos queda una característica más, que es el contraste, que acá es donde se les hace lío, porque yo hablaba de resolución de contraste. Esto tiene que ver con la anatomía, con los tejidos. En cambio, cuando hablamos de contraste solito, sin la palabra resolución de contraste, sino contraste solo, se está refiriendo a la cantidad de grises que tiene una imagen. Fíjense, la escala de contraste es el intervalo de valores de grises que hay entre la parte más blanca y la más negra de un sistema de imagen. Por ejemplo, esta rosa que está acá tiene mucho contraste. O sea, solamente vemos que pasa del blanco al negro y hay un gris intermedio. Tenemos una escala corta de contraste, tenemos pocos niveles. Entonces a esto se le llama alto contraste. Y a esto se le llama bajo contraste. Tenemos poca intensidad en la imagen, pero también tenemos muchas tonalidades de grises. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es esto, es obtener radiografías que tengan un contraste intermedio, que nos muestren intensidades de negros oscuros, también blancos claros, pero también queremos grises intermedios, ¿sí? Esto es el objetivo que nosotros tenemos que tener como técnicos radiólogos. Cuando nosotros nos equivocamos en el kilovolt, miliampero, el tiempo, y ponemos una dosis muy alta, vamos a obtener radiografías así, van a estar quemadas, se van a ver muy negras y algunas zonas van a quedar blancas y ya está. Cuando nos equivocamos y ponemos baja dosis, vamos a obtener radiografías así, muy tenues, con muchas tonalidades de grises, pero que se parecen mucho entre sí. Entonces decimos que está subexpuesta la radiografía, que le faltó dosis de radiación. Entonces, esta sería el ejemplo de radiografía óptima, que tiene una escala de grises larga, así que nos aporta muchas tonalidades de gris. Entonces, en conclusión, tres características. Resolución de contraste, que tiene que ver con diferenciar los tejidos. Resolución espacial, que tiene que ver con la nitidez. Y contraste, que tiene que ver con la cantidad de tonalidades de gris que tiene la imagen de diagnóstico. Decimos radiografía, puede ser tomografía, resonancia, mamografía, cualquier método de imagen que se genere para el diagnóstico tiene que tener estas características. Se analiza bajo estas características. Y bueno, por último, a ver, les pregunto si entendieron esto de la resolución de contraste y la resolución espacial. ¿Cuál se animan a decir? ¿Tiene más resolución la tomografía, la resolución espacial, o la radiografía de abdomen? Con la nitidez, ¿cuál de las dos imágenes es más nítida? ¿Cuál tiene más definición en los bordes? Si yo le hiciera zoom, se va a ver más bonita. A ver, la de abdomen, la de la derecha. Ujú. Bueno, sería la radiografía, me están diciendo, ¿no? La radiografía versus la tomografía. Bueno, si me dicen que la radiografía tiene más resolución espacial, tienen razón, ¿sí? Es muchísimo mayor, o sea, uno, ¿por qué se da cuenta? Fíjense, por ejemplo, las vértebras, vemos el detalle de toda la anatomía, vemos las costillas, vemos que está todo bien dibujado, vemos acá unas calcificaciones a nivel de la vejiga, vemos el aire, materia fecal.
En cambio, en la tomografía, fíjense ese moteado que tiene. Eso ya ahí se ve medio que me molesta, ¿no? Es una especie de ruido que tiene la imagen y a eso sumémosle los bordes. Los bordes no están bien nítidos, tienen como que si uno le hace zoom, voy a ver píxeles ahí nomás. Entonces sí, tienen razón. La radiografía tiene mejor resolución espacial, ¿sí? Ahora, ¿en qué le gana la tomografía a la radiografía? Y le gana en resolución de contraste. ¿Por qué sería? Porque la resolución de contraste es la capacidad de poder distinguir tejidos que se parecen mucho, poderlos ver de forma diferente, ¿sí? Y si bien esta imagen de tomografía no tiene mucha resolución, por ejemplo, este corte de abdomen me está mostrando, miren, el vaso, esto oscuro es la grasa peritoneal, esto que está acá es el estómago, esta es la cámara gástrica, es el aire que hay en el estómago, y todo esto es el hígado. El hígado, esta es la zona del ilio hepático, y fíjense, dentro del hígado veo acá esta zona oscura, que esto puede ser un tumor, puede ser un quiste, puede ser un absceso. Eh, pero básicamente la tomografía le gana muchísimo en resolución de contraste a la radiografía, porque esta imagen que yo veo acá en el hígado, que es una patología, es imposible que yo la vea en una radiografía de abdomen. No hay forma alguna de que yo pueda ver esto en una radiografía, ¿sí? Por eso es que la tomografía, siempre que se sospecha de que el paciente tiene un tumor o tiene cáncer o algo o tiene metástasis, es necesario hacer una tomografía por la altísima resolución de contraste, porque mientras en una radiografía vamos a ver la anatomía de forma general, global, en una tomografía podemos ver los cambios que hay en la estructura interna de los órganos, que esto sería un buen ejemplo. Ven el hígado que está enfermo. Entonces, por eso la tomografía, yo siempre les digo que es la reina de la resolución de contraste. La tomografía exagera todas las patologías que pueden haber en los órganos, lo muestra de forma muy notoria, ¿sí? Y eso significa que tiene buena resolución de contraste. Mientras que cuando queremos ver nitidez, por ejemplo, si quisiéramos ver la forma o el tamaño exacto de un cálculo calcificado en un riñón, ¿sí? O esas calcificaciones que vemos acá, y sí, la radiografía nos va a mostrar mucho mejor la anatomía, la estructura, la forma. Si los queremos medir y hacemos bien la radiografía, 1 metro y pico, usando bien cerquita al paciente del receptor de imagen, bueno, lo más probable es que el tamaño de lo que estemos viendo sea real, ¿sí? Lo podamos ver con alta precisión, tanto en lo que es el tamaño como en la estructura. En cambio, la tomografía nos muestra que hay algo, pero a nivel de nitidez no es muy buena. Tiene bastante pobre su resolución espacial, ¿sí? Pero es muy exagerada en resolución de contraste. Así que bueno, chicos, con esto hemos terminado la presentación. Eso es todo por hoy. Espero que hayas podido comprender mejor lo que hacemos a diario los técnicos radiólogos. Si estás estudiando o si ya estás trabajando, lo puedas aplicar en tu práctica diaria. Y bueno, cualquier consulta me dejas comentarios, ¿sí? Y no te olvides de suscribirte y compartir, darle like. Cualquier cosa que hagas con este video me va a servir un montón. Así que nos vemos en el próximo. Hasta pronto.